Sí, Anela, gracias por tu presentación. Buenos días para ti, también para José Luis, para todos nuestros compañeros acá en el estudio y para ustedes también, amigos, en sus hogares o donde quiera que estén. Muchas gracias por la sintonía a esta hora. Hoy quiero dedicar mi comentario de hoy a hablar de alguien que, una de las voces más importantes de la música cubana de los últimos 30 años, un poquito más, 30, 35, quizás un poquito más, pero no me gusta hablar de edades y de fechas tan significativas, pero hoy hay que hacerlo porque próximamente estará de cumpleaños y como quiera que sea es una de las figuras más importantes, como dije, de nuestra música y sobre todo de lo que significa, o sea, más allá de su huella, de sus canciones, de su manera de abordar la música, también es una de las figuras que todo lo que ha hecho, o casi todo, para no absolutizar, en el arte a veces es peligroso absolutizar, parte de lo que ha hecho ha sido consecuente, ha sido, digamos, una comunión exacta con su forma de pensar y que, como quiera que sea, ha tenido un gran resultado, tanto musical como poético y, por supuesto, como también en el plano mediático. Hablo de Liuba María Hevia, que en próximos días estará de cumpleaños, así que desde acá también la felicitamos y nos anticipamos a esta fecha. Y hoy quería hablar un poquito sobre algunos temas y algunos ejemplos de su discografía. Es mucho más amplia de la que hoy pude haber traído, ¿no? Pero también yo pienso bueno, a veces no podemos abordar por tiempo todo lo que quisiéramos. Pero Liuba, bueno, estamos viendo algunos discos que han sido icónicos, que han sido puntos de giro incluso en su carrera, porque son discos que tienen como este, del Verso a la Mar, discos que han marcado etapas en su carrera. Hay que recordar, o hay que saber, que Liuba viene bueno, sale del conjunto artístico de La Fara hace muchos años y empieza una carrera, o sea, empieza en el mundo de Amado, en el mundo de los artistas aficionados, pero comienza rápidamente a crear un universo poético interesante. O sea, desde que Liuba comienza en el mundo de la música, que incluso con canciones, o sea, con textos de otras importantes poetas de su generación y de otros contextos, no solamente cubanos, sino también latinoamericanos, se nos da o se dio en aquel momento una hibridación interesante, o sea, una cantautora que tenía o tiene, pero bueno, como estoy hablando de aquel momento, por eso hablo en pasado, tenía o tiene, reitero, una voz privilegiada, una voz muy diáfana, o sea, cristalina, un timbre pues también muy cándido, es decir, unos atributos vocales interesantes, que creo que muy consecuentes también con aquel momento, o sea, desde el momento de la canción de la trova, etcétera. Y Liuba comienza rápidamente se acerca a grandes figuras de la poesía, se acerca a grandes figuras de la literatura, comienzan a andar en este mundo muy interesante, donde se va forjando y se va formando también una forma de interpretar y una forma de llegar a esos universos poéticos, musicales, literarios, muy interesantes. Y por eso es que ahí estamos viendo esta preciosa canción, por ejemplo, que se llama Ángeles de Habanera, como ustedes conocen, pertenece a un disco de igual nombre, pero hay muchas, o sea, en la obra musical de Liuba siempre hay reminiscencias, siempre hay momentos, hay guiños a determinados pasajes de la música cubana, de la historia de Cuba también, musicalmente hablando, de tendencias. Es decir, que hay un estudio, hay una investigación. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Escuela Nacional de Artes, en la ENA, que uno de los primeros violinistas, bueno, casi que el primero que tuvo Liuba en su banda en aquel momento, fue un compañero de estudios de nosotros, de allá de la ENA. Y siempre, bueno, pues a través de dos de sus hermanos, de tres de sus hermanos, de Pepe, Pepito y de Ana Hevia, también bailarines, estudiaban en la Escuela Nacional de Danza en aquel momento, contemporáneos con nuestra generación, pues asistía a muchos ensayos de Liuba, a algunos compañeros también de la escuela que formaron, como Reinaldo, que formaron parte de aquella banda iniciática de Liuba, haciendo Buenos Reyes hacia las segundas voces, Guajiro Miranda, que en aquel momento también estaba en la ENA como profe, como luthier, pues hoy, bueno, consagrado también intérprete de luthier, como ustedes conocen, pues empezaban ya aquellas aventuras, hablo del año 89, 90, 91, y entonces ya desde entonces veíamos y sentíamos en ella esa manera, ¿no? esa hibridación. Y es raro porque hasta ese momento pienso
sin temor a equivocarme, que no había existido en nuestro país, en el universo musical cubano, alguien con esas características. No hablo de que fuera en un sentido, sino en varios, o sea, que pudiera aglutinar o sea, musicalmente, tanta belleza y tanta poesía. Vendrían luego discos, por supuesto, vendrían etapas digamos, de experimentación musical. Recuerdo, y que, bueno, es un formato que se mantiene casi siempre, aunque Liuba ha ido variando su formato, es decir, sus maneras de ser acompañada, pero recuerdo que siempre el timbre del violín, del cello, del tres, del laúd, del banjo, es decir, de instrumentos, digamos, atípicos dentro de una búsqueda musical que también sonara a Cuba, es decir, porque Liuba, aunque tiene un sonido, tiene una proyección internacional, para decirlo en el argot, y en las categorías estas que a veces son necesarias o a veces que no, a uno no nos gusta, o sea, no nos gusta encasillar, pero que realmente hay que ponerlas, ¿no?, para el gran mercado internacional. Pero Liuba suena también a Cuba, y eso se da en gran medida por el trabajo autoral y el trabajo de orquestaciones que tiene con músicos ahí pasados, músicos importantísimos, bueno, el Guajiro, como dije, Arnulfo también, Arnulfo Guerra, trabajó mucho tiempo y a veces colabora todavía con Liuba, pero bueno, músicos importantes que han pasado por ahí y que han ayudado a que ese sonido sea ya una especie de marca registrada, o sea, una especie de tendencia dentro del, perdón, del trabajo de Liuba. Dentro de la cancionística, dentro de los intercambios que han habido, por decir intercambios, me gusta también decir hibridación, pero ya utilicé esa terminología, con la llamada música campesina. Aquí estamos viendo, bueno, duetos ocasionales, por supuesto, Maridalia, esta es Maridalia Hernández, dominicana, como ustedes conocen, formó parte del coro de 440 durante muchos años, bueno, sigue formando, que el Viejo Ochoa por ahí también, bueno, ha formado con Amaury, con Silvio, Liuba con Ana Belén, Liuba tiene realmente con Carlitos Varela, bueno, son muchos los duetos que ha hecho durante su carrera. Pero volviendo al tema de su grupo acompañante, yo creo que ha habido también un antes y un después, es decir, yo ahorita quizá fui un poco tendencioso o absolutista cuando dije que Liuba no había habido una figura así, pero con respeto, por supuesto, ¿no?, a otras. Han habido otras figuras en la música cubana, pero yo creo que cada una de estas figuras, cada uno de estos montes, para decirlo poéticamente, de nuestra música, han ido buscando su espacio. Y Liuba encontró el suyo, como dijo ahorita, desde la poesía, desde el buen gusto, desde incluso la visualidad de sus videoclips. No hay un videoclip, por ejemplo, y en esto podemos coincidir, quizá haya quien no coincida, pero no hay un solo, creo que resquicio en ningún video de Liuba donde se acuda a códigos vulgares o a códigos, digamos, nimios o a códigos peyorativos de ningún tipo. Al contrario, es decir, todo lo que desde la poesía, desde la misma música, desde el asumir esos códigos también de exquisitez, digamos, de amplísima cultura, de esos guiños, esas reminiscencias hacia otras zonas de la música cubana, también eso se ha llevado al videoclip, es decir, a la visualidad de Liuba, a sus espectáculos, es decir, tanto su trabajo para niños, que ha sido una de sus bifurcaciones musicales más importantes, como también para su trabajo para adultos, o sea, su cancionística ya más para nosotros. Es decir, que ha habido un trabajo consecuente, ha habido un trabajo que ha sido, digamos, respetuoso con ambas audiencias, tanto para los adultos como para los niños. O sea, y destacar dentro del trabajo de los niños sus colaboraciones con muchísimos formatos y que también le ha valido el respeto, el cariño y la admiración de todos nosotros. Vamos a despedirnos. Creo que hay un videito sorpresa por acá de Liuba con, bueno, sus discos infantiles como Travesía Mágica, por ejemplo, que bueno, estaba por ahí, creo que lo vimos. Precioso disco, preciosa aproximación a este género. Vámonos con un pequeño fragmento, creo que está listo, de un tema que está en el tintero, que salió hace poco, junto a nuestro querido trovador Silvio Rodríguez. Buenos días y hasta un próximo encuentro. Un papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo, quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas,
y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel del tonto de papel. Porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel. Un papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo, quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel del tonto de papel, porque los papalotes